una declaración que pone sobre la mesa una realidad que hace años los círculos de defensa de los Estados Unidos intentan minimizar: la insuficiencia estructural de su sistema de defensa antimisiles frente al poderío ruso. Vamos a ver el siguiente reporte. Estados Unidos no puede repeler un ataque de más de 12 misiles enemigos. Esta impactante afirmación no proviene de un adversario extranjero, sino de las propias filas del análisis estadounidense. Ariel Cohen, un destacado experto en seguridad, reveló la cruda realidad de las defensas antimisiles de la primera potencia mundial. Con solo 46 interceptores disponibles y la necesidad de 3 para neutralizar cada ojiva, Washington queda expuesto ante la amenaza de un ataque masivo, especialmente de Rusia, cuyo arsenal estratégico supera los 1.500 misiles. Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Este es un tema que refleja la vulnerabilidad militar de Occidente, pero también delinea las asimetrías estratégicas que definen la rivalidad entre los Estados Unidos y Rusia en el ámbito de seguridad global. Y para esto vamos a hablar con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Lo hemos dicho aquí en diversas oportunidades, ¿no? El poderío militar de Rusia va en aumento, va creciendo, la mediática internacional y los analistas han intentado taparlo, pero suceden cosas como esta que nos dan un acercamiento a la realidad. Y como bien lo dice en el video, no se trata de un actor que es afín, ¿no? Yo quería profundizar un poco en esta parte al respecto de quién es Ariel Cohen, ¿no? Porque no estamos hablando de un amigo de Rusia, no estamos hablando de la mano derecha de Putin, estamos hablando de un experto en política internacional, energía, seguridad, muy conocedor de la zona de Rusia, Eurasia y Medio Oriente, analista en política exterior, estrategia, etcétera, recursos energéticos globales de los Estados Unidos, básicamente, ¿no? Para darnos un paseo un poco por su trayectoria que evidencia esto que les estoy diciendo, él es investigador principal del Heritage Foundation, un influyente think tank de Washington, donde se especializa en temas relacionados precisamente con Rusia y Eurasia. Es decir, no estamos hablando de ninguna organización afín tampoco, esto no es una organización afín a Rusia, sino es una organización conservadora estadounidense que trabaja principalmente con políticos y gobiernos republicanos principalmente. Igualmente está relacionado, es el fundador y director internacional de Market Analysis, una firma consultora igualmente con sede en Washington que se especializa en energía, recursos naturales y que tiene entre su staff, entre su grupo, nada más y nada menos que al expresidente Jorge Quiroga de Bolivia. Así que nos da también una idea de la orientación de este espacio donde proviene este mismo analista. Igualmente, para complementar un poco más, tiene que ver está también vinculado con el Atlantic Council, que es otro think tank estadounidense en el campo de los asuntos internacionales, a favor del atlantismo y del cual también es miembro, y son miembros distintos políticos de ambos partidos estadounidenses. Todo esto se los explico para tener una idea de dónde proviene este análisis, ¿no? No es un análisis que proviene de las filas de la izquierda internacional, no es un análisis que proviene del Kremlin, ni de un amigo de Putin, ni de un amigo de Rusia, sino de un analista de estos espacios. Y le hablé de algunos espacios, pero en realidad está vinculado a una cantidad de espacios de Washington, think tank de Washington y de toda esta, de Washington DC, básicamente. Entonces no estamos hablando de alguien afín a Rusia, por tanto son unas opiniones que vienen, como bien lo dice el video, de sus propias entrañas, y desde sus propias entrañas están reconociendo las vulnerabilidades y las falencias estadounidenses en contraposición con las rusas. Sí, correcto. Es que se trata del sistema de defensa de los Estados Unidos y sus grietas, Nancy. Hay que
primero entender un poco cómo está diseñado este sistema, ¿no? Porque el sistema de defensa antimisiles de los Estados Unidos está fragmentado y disperso con capacidades limitadas para enfrentar un ataque masivo de misiles balísticos intercontinentales o misiles hipersónicos, ¿no? Entonces, el sistema de Estados Unidos se basa en GDM, con 44 interceptores desplegados en Alaska y California. Este sistema particularmente está diseñado para derribar un número limitado de misiles balísticos intercontinentales, pero no tiene capacidad para derribar misiles hipersónicos, ¿no? Eso principalmente. Bueno, potencias más pequeñas, como Corea del Norte, por ejemplo, tiene algunos sistemas parecidos, ¿no? Sin embargo, esta efectividad de estos interceptores ya es cuestionada por muchos analistas, ¿no? Según el informe de Governing Office, las pruebas han demostrado tasas de éxito que oscilan entre el 50 y 55%. Ojo que tiene 44 interceptores activos en Alaska y California, pero la efectividad de dichos interceptores, por las propias pruebas y los propios números, oscilan entre el 50 y 55%, ¿no? Por supuesto, conocemos y hemos hablado aquí en el canal de los TAC, que son diseñados para interceptar misiles de corto y mediano alcance en su fase terminal. ¿Es efectivo frente a un ataque masivo? Sí, pero es insuficiente para poder defenderse de más de 12 misiles, ¿no? El ANGI, por supuesto, integrado en los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Este sistema es móvil, flexible, diseñado para contrarrestar ojivas de largo alcance, y por supuesto el Patriot PAC-3, que todos los conocemos. Aquí en el canal hemos hablado de todos estos sistemas de defensa. Ampliamente utilizado, sobre todo el Patriot, lo vimos recientemente en Ucrania. Es un sistema que está limitado a misiles de corto alcance. No es capaz de hacer frente a amenazas de alta velocidad como los misiles hipersónicos rusos. Y aquí hay que destacar es el costo, Nancy. El costo es el factor crítico, porque a pesar de que tienen varios sistemas de defensa, ¿no? Su costo es extremadamente alto, ¿no? Lo vimos en el video. Cada interceptor de GMD cuesta más de 75 millones de dólares, lo que dificulta económicamente la expansión del sistema en volumen significativo, ¿no? Para enfrentar las capacidades rusas. Pero además de esto, es un costo extremadamente elevado, pero su eficiencia contra los misiles hipersónicos es muy reducida, ¿no? Por eso, bueno, este analista, que viene desde las propias entrañas de los Estados Unidos, pone sobre la mesa esto, ¿no? Evidentemente, es una preocupación crítica para el gobierno estadounidense y, por supuesto, también para la población estadounidense, ¿no? Claramente, Estados Unidos no tiene un alcance lógico y presupuestario para poder modernizar su sistema de defensa y que esté a la par de la tecnología rusa. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, el poder de los misiles rusos, ¿no? La supremacía de la era moderna en misiles hipersónicos la está implantando Rusia, ¿no? Tiene una ventaja cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de misiles estratégicos, sistemas hipersónicos, lo que constituye una de las bases de la doctrina militar rusa de disuasión. Y bueno, ya hemos hablado de todos los sistemas
hipersónicos que posee Rusia, ¿no? De la capacidad de estos misiles. Nancy nos ha explicado muy bien en videos anteriores las características efectivas de los misiles rusos. Y ahora esto lo podemos ligar entonces con Donald Trump. Porque Donald Trump sabe que tiene un grave problema de defensa, Nancy. Está muy consciente de eso. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y seguimos analizando. Le daría una oportunidad de oro a Rusia para acabar con el gigante norteamericano. Las declaraciones de Cohen subrayaron una evidente vulnerabilidad de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Cohen reveló un factor geográfico que complica aún más la situación. Según él, los interceptores estadounidenses están posicionados principalmente en Cisjordania, con un enfoque estratégico orientado hacia China en lugar de Rusia. Esto expone una clara falta de preparación frente a una amenaza directa desde Moscú, cuya capacidad de ataque ha evolucionado significativamente en los últimos años. Rusia, bajo liderazgo de Vladimir Putin, ha demostrado ser un maestro en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías militares. La vulnerabilidad de los sistemas de defensa estadounidenses ha sido un tema recurrente entre los analistas militares. Según el ex secretario de Defensa británico, Ben Wallace, las tecnologías desarrolladas por Rusia han superado las capacidades de interceptación de la OTAN. De igual manera, Rusia ha demostrado desde ya una superioridad inequívoca desde el punto de vista militar ante un Occidente viejo y oxidado. La reciente utilización del misil hipersónico Oreshnik demostró las capacidades actuales del Kremlin ante sus enemigos. Este poderoso cohete, anunciado como un hito en la modernización del arsenal ruso, representa una amenaza que los sistemas defensivos estadounidenses como el THAAD y el Aegis no pueden contrarrestar con eficacia. Estas armas, alabadas durante décadas como pilares de la defensa occidental, han quedado desfasadas frente a las capacidades avanzadas de los misiles rusos. Ahora se plantea un panorama desolador para las capacidades defensivas del país que durante décadas se autoproclamó líder del mundo libre. En palabras del general Herbert Raymond McMaster, ex asesor de seguridad nacional estadounidense, depender exclusivamente de los sistemas THAAD y Aegis no es suficiente para protegernos completamente de las amenazas rusas. Los misiles hipersónicos que pueden alcanzar velocidades de Mach 10 y maniobrar en pleno vuelo representan un desafío que los sistemas actuales simplemente no pueden resolver. Esta innovación tecnológica ha dejado a Occidente en una posición incómoda, obligándolo a aceptar una nueva realidad estratégica. El general John Kane, director del Instituto para el Estudio de la Guerra, señaló que el misil Oreshnik no es solo una amenaza, sino un mensaje claro de que Rusia está preparada para redefinir las reglas del juego. Lo más preocupante, añadió, es que Moscú podría tener otros sistemas de misiles aún más avanzados que no han sido revelados públicamente. Estas palabras subrayan el factor de incertidumbre que acompaña a cada movimiento estratégico ruso y que mantiene a Occidente en una constante tensión. El costo de cerrar esta brecha tecnológica es astronómico. Según Ariel Cohen, para construir una defensa efectiva contra los misiles rusos, Estados Unidos necesitaría al menos 4.500 interceptores, 100 veces más de los que tiene actualmente. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, yo quería en principio referirme a lo que tú planteabas, ¿no? Que Donald Trump está claro de estas debilidades que tiene el propio Estados Unidos con respecto a Rusia. Y bueno, y eso es perfectamente compatible con esa visión de intentar sobre todo negociar, porque a pesar de esas declaraciones traídas de los cabellos y muy propias de los últimos días de Donald Trump de amenazar con aranceles a Rusia, pues en líneas generales su discurso ha sido que él es cercano a Putin, que él puede negociar, que hay que sentarse, que se va a reunir, que pronto se va a reunir con Putin. Entonces, esto tiene un poco que ver también con el reconocimiento de las falencias que tiene en lo militar, ¿no? Evidentemente él no va a salir a un micrófono a decir, no, bueno, sí, mira, nosotros tenemos
estas debilidades en términos militares. Obviamente eso no lo va a hacer y precisamente por eso busca mecanismos de acuerdo con Putin para no tener que llevar las cosas a un extremo en el cual le pueden salir muy mal, ¿no? Le puede salir muy mal todo. Pero además de esto, hay otra cosa que yo quería destacar de esta parte del video y es ese reconocimiento por parte del secretario de Estado, del ex secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, Ben Wallace. Es muy importante las declaraciones de Ben Wallace, porque Ben Wallace tampoco es ningún partidario de Putin ni de Rusia. Es muy importante posicionar esto porque Ben Wallace fue uno de los artífices durante su mandato, durante 2019 y 2023, de el mayor apoyo a Ucrania, destinó grandes recursos a Ucrania en términos militares y también proveyó en términos monetarios, fue uno de los artífices de la necesidad en el marco de la OTAN, él planteaba mucho la necesidad de aumentar el apoyo a Ucrania, pero además sobre Rusia y sobre Putin específicamente dijo cosas tan fuertes como Putin tendrá el mismo destino que los nazis, o sea, estoy citándolo textualmente, ¿no? Entonces, que una persona, que un actor como Ben Wallace de estas declaraciones es también el reflejo de cómo está la situación en realidad, porque no estamos hablando de ningún partidario de Putin, estamos hablando de alguien que ha dado declaraciones como las que le acabo de mencionar, ¿no? Entonces, es muy importante posicionar esto porque nos da una idea de cómo está la situación en realidad y cómo estos actores, a pesar de lo que sienten, a pesar de sus simpatías y de sus antipatías por Putin y por Rusia, pues terminan reconociendo cosas importantes como esta, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante, ¿no? Y es que nosotros aquí también lo hemos hablado y se menciona en el video como el pánico, no solamente por lo que conocen, o sea, el reflejo o la presentación de Loresnik fue devastadora para Occidente, pero entonces hay una preocupación que viene siendo recurrente y es ¿qué más tiene Rusia? ¿No? Lo dice en el video y lo han planteado diversos analistas. ¿Qué más? El problema no es el Loresnik, es que sabemos que hay más cosas que puede presentar y que representan un dolor de cabeza para Occidente. Sí, es correcto. Y es que además hay una situación también grave que es la industria militar e industrial, ¿no? Tanto de los Estados Unidos como de Rusia, porque estamos hablando que Rusia lidera indiscutiblemente esta categoría, con sistemas operativos, misiles hipersónicos que están en una producción masiva y constante. Mientras que los Estados Unidos, Nancy, en contraste, está en etapas tempranas de desarrollo de misiles hipersónicos. Es decir, Estados Unidos no tiene el primer misil hipersónico operativo. Está en etapas de desarrollo tempranas, ¿no? Y se espera que el primer despliegue, ¿no?, de una cantidad operacional de misiles hipersónicos va a ser después del 2028, cuando los Estados Unidos va a poder presentar un misil hipersónico con características similares a las que ya tiene Rusia, ¿no? Entonces estamos hablando que tienen un desfase tecnológico muy grande, ¿no? Lo mismo para los sistemas antimisiles, ¿no? Rusia cuenta con sistemas avanzados, el S-400, el S-500, capacidades de interceptar una amplia gama de objetivos, desde aviones hasta misiles balísticos, en comparación con los sistemas estadounidenses y de la OTAN, ¿no?, que son más rudimentarios frente a lo que ahora estableció Rusia, que son los misiles hipersónicos, ¿no? Y volvemos a hablar aquí del costo, Nancy, porque la estrategia rusa de costo versus efectividad, Rusia siempre busca menor costo, mayor efectividad.
Los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener una industria militar ostentosa, ¿no? Que se gastan grandes cantidades de dinero para desarrollar un arma, para desarrollar un sistema, pero que en efectividad tiene menos, digamos, menos poder que los rusos y los chinos. Pero los costos son gigantescos. La estrategia rusa se enfoca en eficiencia y costo-efectividad, ¿no? Por el otro lado, los Estados Unidos es un derroche garrafal de dinero con costos, bueno, súper elevados y que comparado con los rusos, con los chinos, bueno, tienen menos efecto, menos poder, ¿no? Y esto tiene implicaciones estratégicas porque levanta una brecha tecnológica y estructural entre la defensa de los Estados Unidos y las capacidades ofensivas de Rusia. Es significativa la brecha y esto explica por qué Washington evita un conflicto directo con Rusia. No es lo mismo incitar una guerra, financiar una guerra y mirar los toros desde lejos que participar directa y activamente en una guerra contra Rusia, ¿no? Y esto, bueno, Biden lo supo entender muy bien, buscó a Zelensky, iniciaron una guerra y los costos y el costo humano y el costo estructural lo paga el pueblo ucraniano y el país, ¿no? Mientras los Estados Unidos solo envía armas y dinero, armas occidentales que incluso hicimos, no sé si te acuerdas, Nancy, videos de las quejas del armamento que llegaba en muy malas condiciones a los soldados ucranianos, la mayoría defectuosa, porque sencillamente hay una brecha muy grande que ellos no pueden ocultar. Entonces, el miedo de Estados Unidos no es solo militar, sino también político. Una derrota estratégica en una guerra frente a Rusia significa el colapso completo de los Estados Unidos, sin duda alguna. Y un rediseño de inmediato del orden internacional, por supuesto, a favor de las potencias multipolares. Entonces, eso Donald Trump no lo va a permitir, eso, incluso el Pentágono, incluso analistas del Pentágono han hablado de lo mismo. Estados Unidos no puede enfrentarse en una guerra directa contra Rusia. No puede. Por eso, cuando Biden decidió enviar los misiles a Zelensky, salió el jefe del Pentágono recomendándole a Biden que no lo hiciera. Eso fue unas declaraciones muy virales, ¿no? El propio jefe del Pentágono salió reconociendo que Estados Unidos tiene una gran debilidad, una gran falla a nivel de su infraestructura de defensa, ¿no? Y bueno, es por eso que los Estados Unidos recurren a la guerra híbrida contra Rusia, o sea, sanciones económicas, bloqueos, utiliza los organismos internacionales, los bloques de poder, como la Unión Europea, como la OTAN, ¿no? Conflictos con Rusia de manera directa, pero a través de intermediarios. Es decir, los Estados Unidos hace la estrategia, busca la manera de generar el conflicto, pero utiliza intermediarios, como lo vimos claramente con Zelensky y Ucrania, Nancy. Sí, sin lugar a dudas esa ha sido la estrategia. Y bueno, sobre eso también pareciera que se está moviendo un poco también Europa por estas últimas horas, ¿no? Mira, Luis, con países como Serbia y Eslovaquia,
pareciera que están intentando mover cosas por esos lados, ¿no? Sí, correcto. Moldavia, Polonia también. Así es. Y bueno, nada nos extraña, ¿no? Son estrategias que se vienen utilizando, esto de las primaveras, etcétera. Iremos también viendo cómo se va desarrollando eso, pero forma parte de todo el escenario que se intenta montar alrededor de Rusia, ¿no? Dado que la guerra como tal tiene los resultados que nada favorecen a Occidente, lo hemos visto en esto, bueno, lo vemos diariamente. El día de ayer incluso tú nos hablabas del mapa específicamente de cómo va Rusia, cómo va avanzando. Entonces, al tener esta realidad más una industria militar que no te apoya, que no tiene comparación con el caso ruso, pues entonces hay que recurrir a todas estas cosas, ¿no? Hay una cosa muy importante que cada vez viene siendo más evidente, ¿no? Y es el tema de los rankings sobre el poderío militar, capacidades militares, etcétera. Cada vez es más difícil para estos instituciones, espacios que realizan estos rankings, justificar el colocar a Estados Unidos de primero, ¿no? Porque si tú haces una búsqueda rápida sobre los rankings en esta materia, siempre vas a encontrar a Estados Unidos de primero. Pero cada día es más difícil justificarlo, ¿no? Cada día se vuelve más complejo sustentar en argumentos reales esto. Porque lo digo porque además cuando revisamos estos rankings como tal, evidencias cosas como las que tú nos has explicado aquí y que seguiremos relatando más adelante, pero entonces vienen las justificaciones por parte de las agencias que realizan estos rankings, ¿no? No, bueno, es que va mucho más allá de las capacidades militares como tal, tiene que ver con el relacionamiento, con cuánto se invierte, cada vez le meten más, lo primero que dicen es que depende de múltiples factores, y entonces a veces cuando tú tratas de revisar cuáles son, en qué consisten esos múltiples factores que son más pesados o tienen más peso que cosas como las que tú nos estás explicando, pues entonces resulta que no existe, no existe esa explicación de cuáles son esos múltiples factores que terminan siendo teniendo más peso que, por ejemplo, la cantidad de arsenal nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil para estos agentes al servicio de Occidente mantener en estos rankings a Estados Unidos en un primer lugar y sustentarlo, ¿no? Porque mantenerlo es fácil, ¿no? Decir que está en primer lugar es fácil, pero sustentarlo cada vez es más difícil. Así es. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Cada uno de estos misiles cuesta aproximadamente $75 millones, lo que convierte esta empresa en una carga económica colosal. Esta situación ha obligado a los líderes estadounidenses a adoptar un enfoque más cauteloso en sus relaciones con Rusia. Durante la administración de Biden se realizaron esfuerzos para evitar una escalada directa, conscientes de las consecuencias potencialmente catastróficas de un conflicto abierto. Sin embargo, durante este tiempo, Rusia perfeccionó sus misiles hipersónicos imposibles de interceptar. Ahora, Occidente se enfrenta a un desafío que redefine las reglas del juego estratégico global. Las constantes conversaciones sobre la escalada nuclear y las advertencias emitidas por Moscú han tenido un efecto disuasorio, pero también han puesto de manifiesto la fragilidad de las defensas occidentales. El panorama actual no solo destaca la superioridad tecnológica de Rusia, sino también su capacidad estratégica para aprovechar estas ventajas. Putin ha demostrado una habilidad sin precedentes para adaptar su arsenal a las necesidades del siglo XXI. De esta manera, Rusia ha consolidado su posición como uno de los líderes más influyentes en el escenario global. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta el desafío de repensar su estrategia militar y recuperar su posición en un mundo donde ya no es el único actor dominante. Consideraciones finales, Nancy. Sí, fíjate, en esta parte yo me quería referir precisamente a las ventajas que los analistas y expertos militares ven
en el caso de Rusia en comparación con Estados Unidos, ¿no? Y hay factores que son fundamentales. Tú hablabas de las armas hipersónicas, el Oresnik, también se menciona en el video, porque son capaces de evadir las defensas aéreas actuales, como tú bien nos estabas explicando, lo que representa desde luego un desafío no solamente para Estados Unidos, sino para la OTAN. Pero además hay un factor muy importante y es que Putin se los ha restregado en la cara. Cuando Putin presentó el Oresnik, les decía claramente, no hay nada que ustedes tengan que pueda interceptar o parar a estos misiles, ¿no? Entonces, muy importante, porque no solamente estamos hablando de un líder que lo tiene, sino que tiene amplia capacidad de lo que tiene entre sus manos, ¿no? Y de lo que eso significa a la hora, por ejemplo, de negociar, que lo hemos hablado en estos días, ¿no, Mirelvi? Entonces, es muy, muy importante. Además de esto, hay otros aspectos en los cuales Rusia viene inclinando la balanza y tiene que ver la capacidad de movilización. Propios analistas occidentales hablan que Rusia tiene una capacidad de movilización de reservistas superior a la de los Estados Unidos. Es decir, esto se traduce en que Rusia puede llamar a sus filas aproximadamente, calculan ellos, 2 millones de reservistas entrenados en poco tiempo, mientras que en contraposición con los Estados Unidos estaría contando con alrededor de 800.000 reservistas. O sea, hay que verle la cara a estos números. Estamos hablando de una capacidad gigantesca, ¿no? Esto le permitiría a Rusia reforzar sus fuerzas a la hora de un conflicto a gran escala de manera impresionante. Eso es un aspecto. Otro aspecto que ellos mencionan es lo que tiene que ver con guerra electrónica y misiles de largo alcance. Mencionan como una fortaleza de Rusia la guerra electrónica capaz de interferir a sistemas avanzados como el F-35 estadounidense. Además, misiles como el Vipel R-37 con capacidad hipersónica y de largo alcance ponen en duda la superioridad aérea de los Estados Unidos para estos analistas en escenarios donde se encuentra operando Rusia, ¿no? Y por supuesto, tenemos en el último lugar, pero no por el menos importante, es lo que tiene que ver, y que ya les mencionaba, con el arsenal nuclear. Tan sencillo como que Rusia posee el arsenal nuclear más grande del mundo, con aproximadamente 6.000 ojivas nucleares, superando a Estados Unidos en cantidad total. Esta capacidad le otorga una disuasión significativa y una ventaja estratégica en términos de poder destructivo. Entonces, a estos elementos son los que nos referimos cuando hablamos de la superioridad militar de Rusia, ¿no? Entonces, cuando vemos en contraposición con lo que les mencionaba anteriormente de los rankings, tú dices, oye, pero ¿en qué se basa esta gente para delimitar quién está en primer lugar, ¿no? Entonces ellos explican que hacen evaluaciones como que, bueno, el poderío militar es más complejo, ¿no? Y depende de muchos factores, como la tecnología, la doctrina, la logística, la alianza internacional, o sea, eufemismos muy propios de Occidente, como siempre, para ocultar sus falencias y seguir manteniendo, como es en el caso de esto, a Estados Unidos como un supuesto líder en el ranking de términos militares, ¿no? Sí, correcto. Y es que, Nancy, la propia ubicación de los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos ya les coloca un problema, ¿no? Además, porque la ubicación precisamente de los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos está determinada principalmente por 2 factores: la protección de su territorio continental frente a amenazas intercontinentales y la defensa de sus aliados y activos estratégicos en regiones clave, ¿no? Pero esta distribución presenta vulnerabilidades significativas frente a un ataque masivo ruso. Y bueno, lo primero, los sistemas de defensa en el territorio continental de los Estados Unidos. Estamos hablando de la base en Alaska, que es la que concentra la mayor cantidad de interceptores terrestres. En esta base en Alaska ellos tienen 40 interceptores y la elección de esta base en Alaska responde precisamente a la necesidad de proteger la costa occidental de los Estados Unidos de posibles ataques desde el Pacífico,
principalmente de Corea del Norte. Y ahí están los detalles, ¿no? No obstante, bueno, esta ubicación está alejada de la trayectoria que tomarían los misiles lanzados desde Rusia hacia objetivos en la costa este o centro del país, ¿no? Entonces, ahí ya hay un gran fallo en la defensa, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, y la otra base se encuentra en California, que cuenta con 4 interceptores adicionales, principalmente para prueba y respaldo, ¿no? Y la posición igualmente refuerza la defensa contra misiles provenientes del Pacífico, pero es insuficiente para cubrir amenazas simultáneas de múltiples direcciones o misiles hipersónicos, ¿no? Y bueno, la otra ubicación para la defensa del territorio continental de los Estados Unidos es Nuevo México, ¿no? Allí hay un radar de alerta temprana que proporciona datos iniciales sobre lanzamientos de misiles, pero este radar no tiene capacidad ofensiva, es solo para alerta en caso de que un lanzamiento de un misil tenga una trayectoria que vaya hacia los Estados Unidos, ¿no? Y por el otro lado está el sistema de defensa en Europa y Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, en Europa hay sistemas de defensa como la base aérea en Rumanía. Este sistema está diseñado para interceptar misiles de corto y mediano alcance, y principalmente desde Medio Oriente. Entonces, su ubicación no tiene la capacidad directa para defender a los Estados Unidos frente a un ataque intercontinental ruso. Y la otra base se encuentra en Polonia, ¿no? Y esta base está en desarrollo. Es una de las bases que anunció Polonia recientemente como parte de la infraestructura de la OTAN, ¿no? Que va a contar con sistemas TAP y sistema Patriot. Refuerza la defensa en Europa contra amenazas regionales, aunque está cercano a Rusia, no puede interceptar misiles hipersónicos de largo alcance, como el Orensky, por ejemplo, el Orensky, ¿no? Y bueno, Asia-Pacífico, defensa de los aliados regionales allí, sistema de defensas TAP que están desplegados en Corea del Sur y están orientados principalmente hacia amenazas de corto y mediano alcance provenientes de Corea del Norte. No tiene ningún tipo de relevancia en un escenario donde se presenta un ataque ruso contra los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, bueno, ahí hay cobertura limitada frente a los ataques, es decir, limitaciones geográficas por la propia ubicación de estos sistemas antimisiles, ¿no? Porque los sistemas GMD que están en Alaska y California están posicionados solo para cubrir amenazas desde Asia-Pacífico, dejando desprotegida toda la costa este de los Estados Unidos, donde se encuentran ciudades claves como Washington, Nueva York, Boston. Esto significa que un ataque intercontinental desde Rusia, los misiles que ingresen desde el Ártico o el Atlántico Norte no van a tener barreras defensivas. Y esto es lo que trae a colación el propio experto, ¿no? Y lo vimos en el video. Además, Estados Unidos también depende de los sistemas regionales que tiene en los países aliados, ¿no? Pero estos sistemas no contribuyen significativamente a la defensa de los Estados Unidos frente a Rusia, por la ubicación en la que se encuentran, ¿no? Y además tiene números insuficientes de interceptores en el propio territorio estadounidense, ¿no? Entonces estamos hablando que las trayectorias desde Rusia con los misiles balísticos como el RS-28
Sarmat puede ser lanzado desde profundidades estratégicas desde Rusia, tomando trayectorias polares que van a minimizar el tiempo de respuesta. Las defensas de Alaska y California, en este caso, no están posicionadas para interceptar ataques desde el norte hacia la costa este o el centro del país. Además, estamos hablando de velocidad y maniobrabilidad. Los misiles hipersónicos rusos tienen estas dos ventajas. Y es imposible que los sistemas estadounidenses puedan interceptarlo. Y menos si es un ataque masivo, ¿no? Entonces, en líneas generales, Nancy, efectivamente, sí, Estados Unidos está desprotegido ante un ataque ruso y esto no lo estamos diciendo nosotras, no lo está diciendo prensa alternativa, lo están diciendo los propios analistas occidentales, el propio Pentágono lo ha reconocido, los analistas expertos militares de la OTAN, es decir, ellos saben que no cuentan con un sistema de defensa que tenga las capacidades para interceptar misiles hipersónicos rusos. Y además que propiamente Estados Unidos tiene un gran problema. Y es por eso que la política de los Estados Unidos, Nancy, desde siempre la política militar de los Estados Unidos es que todas sus guerras son fuera de su territorio. Claro. Absolutamente todas sus guerras están fuera de su territorio, ¿no? Ellos no pueden permitirse y no van a permitirse que les llegue una guerra en su territorio. Por eso es que algunos analistas militares ven muy difícil a un Donald Trump tomando posiciones agresivas contra sus enemigos. Más bien, la mayoría de los analistas militares apuestan por coerción económica. Claro. Claro, que además fue una de las cosas que hizo en su primer mandato. Es correcto. Es correcto. Ser más pragmático en ese sentido, porque sabe que no, en una confrontación directa no puede hacer absolutamente nada más que esperar la destrucción de algunos estados, ¿no? Pero más allá de eso, de generar una respuesta sí, Estados Unidos tiene armas nucleares, por supuesto, no lo estamos dudando, pero su sistema de defensa es muy pobre y la ubicación de sus sistemas de defensa aún peor, ¿no? Y esa es otra ventaja que tiene Rusia, que no todas las ubicaciones de sus sistemas de defensa se saben, al igual que los chinos, ¿no? Hay muchas cosas que todavía se reserva el sector militar ruso, al igual que el chino. Bueno, el chino es mucho más cauteloso, ¿no? Uh-huh. Mucho más cauteloso en ese sentido. Pero sí, esto es una realidad que nadie puede ocultar y, en definitiva, Donald Trump va a apostar por una coerción económica, por discurso jalado de los pelos y, bueno, tratar de utilizar su política de América primero y enfocarse más en temas comerciales, ¿no? De darle ese poderío financiero a los Estados Unidos que perdió hace mucho tiempo. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mira, Luis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Como siempre, los invitamos a continuar viendo los videos, los contenidos, compartirlos, comentarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que le lleguen los mensajes de los próximos trabajos que se van a estar publicando. Nos vemos en el próximo video.